Esta semana hubo un tema en el Congreso de la Nación Argentina que tuvo que ver con la baja de la imputabilidad para los menores de edad. Ya tienen media sanción en el Congreso de la Nación, falta tratamiento en diputados, ¿no? Sí. Y ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Con lo que queremos contar nosotros. Quiero contar que en los días del debate, en las horas del debate, un buen amigo y un colega al que respeto y aprecio mucho, Cristian Remoli, me dijo: che, Ezequiel, te quiero compartir este documental que hice con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que depende del Senado, del Congreso de la Nación. ¿Y qué tiene que ver este documental? Bueno, me fui a un instituto de menores y hay una persona que le quiere, con la pelota de fútbol, abrazar a estos pibes. Quiere estos pibes, él te cuenta que estos pibes tienen un problema. Obviamente que tienen un problema. Nadie nace chorro, como dicen. Bueno, obviamente que tienen un problema. Bueno, esa falta de contención, de afecto, esto, Mauro Amato, exjugador de Estudiantes de La Plata, casi una decena de clubes, experimentó algo en su vida personal que fue leer alguna vez un libro. Él va a contar de qué libro se trata y qué le pasó a partir de que leyó ese libro, y qué le pasó entonces a partir de que para qué servía el fútbol para él, pese a que él fue un jugador en primera división, un jugador que hizo goles y un jugador que alguna vez se levantó la camiseta para dedicarle también un gol a las abuelas de Plaza, a las madres de Plaza de Mayo. Ahí veamos el primer tramo del documental que les quiero mostrar. Bueno, y es como que, viste, lo que me había despertado el nunca más, es como que siguió, viste, siguió. En la búsqueda también de conformar o de formarme, ¿no? En mis pensamientos también, ¿no? Yo era técnico, en ese caso, creo, no sé, de la octava o séptima de Estudiantes, y bueno, un grupo de acá, del instituto, fueron a hacer una visita, a visitar, a ver cómo entrenábamos. Y bueno, y ahí es como que quedé con ganas de querer saber un poco más sobre los pibes, a ver cómo era vivir en un contexto de encierro. Así que bueno, le propuse al coordinador de ese turno, poder conocer, a conocer a los pibes, al ambiente, a proponer si querían que venga. Y de ahí nace el querer hacer un taller, lo llamo yo el taller de fútbol y valores, ¿no? Por eso estoy acá hoy en día. Por eso está allí los martes y los jueves, a jugar fútbol con los pibes, a que la pelota los abrace a los pibes. Cuando leyó Nunca Más, en los 90, el primer gesto que quiso hacer después de leer ese libro significó celebrar un gol. Un gol para Atlético de Tucumán, que le ganaba esa tarde 3-1, una tarde de 7 de octubre del 99, y le ganaba 3-1 a Godoy Cruz. El tercer gol fue de Amato, de Mauro Amato. ¿Y qué hizo Mauro Amato? Aguanten las madres, decía la camiseta que mostró en la celebración de ese gol. Uno puede decir, bueno, es una celebración inusual. ¿Saben quién gobernaba en Tucumán en ese momento? El genocida Bussi. El general Antonio Bussi era gobernador en aquellos momentos en Tucumán. Hay un diario principal en Tucumán, histórico y tradicional, llamado La Gaceta. En La Gaceta al día siguiente no salió nada. No salió ni. Vos decís, che, qué bombazo. En el diario no hablaban de ti. Mirá lo que hizo Amato, qué bombazo. No salió absolutamente una línea, la foto mucho menos, No, obviamente. Bueno, ¿para qué puede servir el fútbol a estos pibes? Esto es lo que nos dice ahora Mauro Amato. Mi trato es como, yo tengo un hijo de 25 años, Eneas, y es tucumano. Y bueno, el trato que yo tengo para con los pibes es eso. Sé que es un contexto de vulnerabilidad, donde el cariño no hay, donde no hay amor, donde no hay un abrazo, donde no hay una contención. Entonces, que me gusta a mí es brindar todo eso, ¿no? En este taller. La formación de la persona, en realidad, eso es lo que me motiva, ¿no? Y el fútbol es el vehículo. ¿Saben cuál fue la primera decisión de Amato? Amato llegó a esa cancha al primer entrenamiento y era un fútbol salvaje, ni siquiera callejero, salvaje. 7 contra 7, 5, uno agarraba la pelota, eludía todo lo que quería, podía, y en el camino recibía piña, patada, todo. Y se cobraba, no se cobraba nada, no se cobraba ni las manos. Cuando vio eso, Mauro Amato dijo, che, eso es foul. Profe, acá jugamos así, le dijeron los chipes los pibes. ¿Qué hizo Amato al día siguiente? Fue con estacas y con una cinta. ¿Y qué hizo? No, acá hay límites. Este es el primer límite. Estas son
Acá la pelota cuando cruza esta línea sale. Y hay que cobrar un lateral, sale. Eso fue el primer límite que le dijo a Amato a los pibes. ¿Saben qué? Hay límites. Pero como Amato no se quedó en el límite, porque a la cinta que tenía la cancha, a las medidas que tenía esa cancha, también dijo, acá hay foul. Eso es foul y se cobra foul. Eso es mano y se cobra mano. Si no, ¿para qué vengo? Si no, ¿qué sentido le damos al fútbol? Estamos jugando en serio al fútbol. Después, ¿cómo van a jugar? Eso ya es decisión de ustedes, les dijo. Arman los equipos ustedes. ¿Quieren ser solidarios? Van a tener que defender todos, ¿Quieren hacer goles? ¿Quieren divertirse? Van a tener que atacar todos. Ataquen todos y defiendan todos. Deciden ustedes cómo, le dijo Amato a los pibes. ¿Y qué hizo aparte de ponerles límites? Les dio abrazos, como él nos estaba diciendo recién. El límite y el abrazo a los pibes. Bueno, sería bueno que escuchemos también a estos pibes, porque ¿qué dijo en estas horas el Congreso de la Nación? Y viste que cómo fue, ¿no? A igual delito. Pena de adulto. Igual delito, igual condena. Delito de adulto, pena de adulto. Así es lo que dice. O sea, como si los adultos lo aplicaran también, ¿no? Sí. Sabemos que los fueros no son solamente fueros parlamentarios. No. Sabemos que hay fueros y que en el diario no hablan de ti, pero no hablan de ti para decir que tú cometiste algún delito. Y sí, en cambio se habla de otros. Sabemos cómo se estereotipa con todo esto. Sabemos cómo se estigmatiza con todo esto. Bueno, entonces los que hablan ahora son los pibes. Tengo un montón de historias. Entonces hay papás que están presos, o por ende ese entorno de esa familia y de ese chico que está acá. Bueno, papá preso, hermano preso, mamá no está en la casa. Ese pibe vive en ese contexto. ¿Qué posibilidades va a tener, ¿no? Para hablar hay que conocer, ¿no? Es muy fácil hablar o detrás de un escritorio, detrás de una cámara, detrás de un micrófono, pero tenés que vivirlo. Hablar es muy fácil, pero bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Cada uno, ¿qué hace por cambiar alguna situación de esta? Yo creo que está mal que le bajen la imputabilidad a los menores, porque como que se agarran de que los jóvenes de ahora son los que hacen todo mal y en realidad es un conjunto de como que entre todos. El país está muy acostumbrado a manejarse de una manera mal. Y bueno, no sé, como que bajando la imputabilidad de los jóvenes y agarrando a los que hacen cagada, piensan que van a mejorar las cosas y no, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, eso lo escuchamos siempre, que bajen la imputabilidad a los 13, pero cuando arranca a robar un pito de 11, que la van a bajar a 11 de vuelta, y así, no sé cómo se manejarán, pero ya está. De 13, y después ¿a cuánto lo tenés que bajar si siguen robando lo de menos de 13? Porque no ven la comida en la casa, o nadie le pasa cabida, por la necesidad de ellos. No creo que arranquen a robar por deporte. Mauro Amato es un fenómeno en este fútbol argentino. Así que a él le queremos agradecer que nos contó también su historia, y a Cristian Remori, que nos cedió este documental que hizo para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, cuyas estadísticas, que tienen poca difusión, desmienten de modo lapidario, sí, de modo contundente todo aquello que se dice en algunos micrófonos de los canales de televisión acerca del horror que significa la masividad supuesta de los delitos cometidos por los menores de edad. Amato quiere que tengan límites esos pibes, y por eso le puso la cinta y la estaca a la cancha, pero quiere que esos pibes también tengan abrazos. El fútbol también es bastante más, ¿no, querido Fede? Porque en el fútbol del ascenso suceden cosas, y me gustaría que nos cuentes un poco de ese mundo y lo que ha sucedido en los últimos días. Sí, a ver, en primer lugar, una situación que es una cosa que recién dijiste con respecto a esta situación, y también estaba pensando en lo que significan las segundas oportunidades en muchos casos. Esto desde ya no estaba en lo que íbamos a hablar, pero estaba pensando de repente en el jugador de Berazategui, que en un momento fue Rizzo Patrón.
Rizo Patrón, que fue jugador, para aquellos que no lo conocen, estaban pensando en el jugador que fue parte de la reserva de Racing, que incluso llegó a entrenar con el plantel de primera de Racing, y que por circunstancias de diversas situaciones cometió un delito y fue preso, y después encontró en el fútbol una segunda oportunidad, entre otras cosas porque Berazategui, un club del ascenso, lo terminó también. Encontró que ahí existía la posibilidad de una reinserción laboral, y una reinserción, en este caso lógicamente estamos hablando de chicos y lo que significa el fútbol para el chico, pero el deporte en general, porque de repente uno, estoy pensando también en lo que significa el equipo de rugby, que también está en las cárceles. Sí, entonces, sí, se me fue el nombre. sí, ¿cómo el deporte termina funcionando? En realidad, cómo el deporte funciona de un modo que abraza a las personas que de repente no tienen... Porque recién hablábamos de límites, pero también podemos hablar de metas, que eso es importante, que los chicos encuentren que existe una meta por la cual, una oportunidad que te puede dar la posibilidad de llegar a algo. Y existe el juego también. El juego. Porque uno de los pibes cuenta ahí que él no había jugado nunca al fútbol. No, claro. En este documental nunca había jugado fútbol. ¿Por qué? Porque el papá le dijo: no vas a vivir de futbolista, pibe. Claro. Hijo, vos no vas a vivir de fútbol. Ayúdame a juntar cartón. Y entré cartón y ya está. Rentó no podía jugar al fútbol. Bueno, se lo dijo a Mauro Amato. Y Mauro Amato le dijo: ¿qué importa? No, pero aquí hay pibes que juegan muy bien, el pibe de futsal. No importa, acá juegan todos. Sí. Y lo último con respecto a esto, nosotros hablamos siempre de la historia de resiliencia de Di María, ¿no? Que de repente la madre lo agarraba, lo llevaba en una bicicleta, etcétera, etcétera. Y está bien, está lleno de historias así con futbolistas. Pero en definitiva, eso pasa, entre otras cosas, porque son unos fenómenos. Di María es un fenómeno de jugador, un crack. ¿Y el resto? Verdad, ¿y el resto? Esa es la meritocracia, tanto Claro. que se llenan la palabra de meritocracia algunos sectores. El fútbol llega a la primera división, creo que un 1%. Claro. 1% de los pibes que están ahí llegan a la primera división. Miren qué meritocracia es esa. Exacto. Es imposible.